ustedes ahí, es un grupo de enfermedades, es un síndrome en realidad. Es decir, muchas enfermedades respiratorias tienen como base esto que vamos a explicar ahora. Definitivamente, como es el curso de fisiopatología, todo esto aterriza necesariamente en anatomía y fisiología, ¿no? Seguimos insistiendo en lo mismo, que si no tenemos bien cimentada anatomía y fisiología, definitivamente se nos va a hacer más complicado, porque ya estamos acá resumiendo para ya entrar a la parte clínica. Es abundante la información que hay al respecto, sobre todo en fisiología respiratoria. Vamos a tratar de analizar algunas cosas antes de empezar de lleno con los temas, aprovechando que está menos de la mitad del salón. Miren, nosotros tenemos un árbol respiratorio, ¿de acuerdo? Un árbol respiratorio que tiene características histológicas, que es necesario que se recuerde. Es decir, es necesario que sepamos los tipos de epitelio que hay, ¿no? Cómo está compuesto un corte histológico de un bronquio, por ejemplo, porque es necesario que nosotros conozcamos estas características, porque ahí está el sustrato anatomopatológico, es decir, ahí está la patología, ¿no? Si no la conocemos, nos va a ser terriblemente difícil entrar, ¿no? Vamos a hablar del índice de Reitz. Si yo no sé cómo está configurado la histología de un bronquio, no voy a saber nunca qué cosa es el índice de Reitz, y eso viene como parte de un caso clínico, digamos, ¿no? Entonces, desde que empieza la estructura, en este caso la tráquea, que es digamos, la unidad tubular, ¿no? Tiene características histológicas que ustedes ya lo conocen, tienen bronquios incompletamente cerrados, etc. Estos bronquios hacen que impide que se cierren por completo los tubos, ¿verdad? Saben ustedes que se va dividiendo en bronquio derecho, bronquio izquierdo, y que estos sucesivamente se van dividiendo en bronquios segmentarios, ¿cierto? Lo cierto es que hay alrededor de 7 divisiones con algunas características especiales y 14 divisiones que tienen otras características. ¿Me explico? Estas 7 divisiones, acá hay una, por ejemplo. Esta es una división. Luego acá viene otra, etc. Se va dividiendo un promedio de 21 veces, más o menos. Desde, repito, la tráquea hasta llegar prácticamente aquí, que es el bronquiolo terminal. Esto es necesario que se recuerde. Vuelvo a insistir, las patologías se ubican en función a la anatomía. Entonces tengo que recordar eso. De todas maneras, ¿qué características tienen estas primeras divisiones? Generalmente estas primeras divisiones tienen el epitelio que ustedes ya conocen, que tiene el olfato respiratorio, pseudoestratificado cilíndrico ciliado. Tienen el epitelio, entonces, estas tienen secreción mucosa, tienen glándulas, producen moco, y estas tienen cartílago. Todo eso me va a dar la característica para poder encontrar qué tipo de enfermedades. Así, necesariamente. Y tenemos 14 divisiones o divisiones sucesivas hasta llegar a bronquiolo terminal, que realmente tienen otro epitelio, un epitelio plano, ¿no? Un epitelio plano, no tienen moco, es decir, no tienen glándulas mucosas y no tienen cartílago. Saben ustedes que la tráquea tiene un diámetro de 2 a 3 centímetros, ¿no? 2 centímetros promedio, y estas 14 divisiones más o menos tienen un diámetro de 1 milímetro. Repito, esto es fundamental porque sobre esa base es que vamos a sentar todo el resto de lo que vamos a hablar. Ese es por un lado, la cuestión anatómica. Nosotros hemos visto los cortes histológicos, ¿verdad? ¿No? Los cortes histológicos nos lo presentan así cuando es un corte de pulmón normal, y siempre vemos así unas trabéculas, ¿no? Unos tabiques, ¿sí? Que delimitan los espacios aireados, es decir, estas áreas, ¿no? Estas áreas marcadas aquí, que son los alveolos, pues, que es ahí donde se realiza el intercambio gaseoso, ¿no es cierto? Estas estructuras, ¿sí? Que cruzan como tabiques de un lado a otro, esto es lo que se llama, lo que se conoce pues, con los tabiques alveolares, ¿no? Esos son los tabiques alveolares. Estos de acá son los tabiques alveolares. Los tabiques alveolares se encuentran precisamente en los capilares, ¿verdad? Hay células, hay linfáticos, hay otro tipo de elementos, pero se encuentran principalmente en los capilares. ¿Responsables de qué? De dejar el CO2 y recoger el oxígeno, ¿no?
todo esto lo hace el transportador, en este caso la hemorragia, ¿no? Pues bien, eso es lo normal. Hasta ahora estamos hablando solamente de algo que ya conocemos. Perfecto, vamos a hablar ahora, yéndonos a lo mismo, vamos a hablar de la unidad funcional respiratoria, el acino pulmonar o acino respiratorio. Repito, la unidad anatómica funcional del aparato respiratorio es el acino, así como el bulbillo hepático del hígado, aquí es el acino. El acino está compuesto por bronquiolo terminal, bronquiolo respiratorio, una estructura difícil de representarla porque este es un plano, es una imagen planar, es tridimensional, los conductos alveolares, los sacos alveolares, ¿no? Tenemos acá los sacos alveolares y tenemos los alveolos. ¿Por qué está compuesto el acino? Por todo lo que está encerrado en la parte azul. ¿Qué cosa es? Bronquiolo respiratorio, ¿no? Conductos alveolares, sacos alveolares y alveolos. Esa es la composición del acino pulmonar. Vale decir, esta estructura, a excepción de los bronquiolos terminales, es la que realiza la hematosis. Es allí donde se realiza la hematosis. Es decir, estamos aquí en la parte ínfima, digamos así, de esta estructura. Bien. ¿Qué más tenemos? Bueno, acá tenemos los poros de Gauss, que saben ustedes que se comunica alveolo con alveolo. ¿Qué más tenemos? Tenemos aquí en verde, hemos representado, ¿sí?, estructuras que están aquí en los tabiques alveolares, que son las fibras elásticas. Estas son las fibras elásticas. ¿Qué características tienen las fibras elásticas? Las fibras elásticas tienen la característica, pues, de hacer que el pulmón tenga elasticidad, ¿verdad? Es decir, que se puede expandir y se puede contraer. Se puede expandir y se puede contraer. Este conjunto de fibras elásticas es lo que va a contribuir a la mecánica respiratoria. Si ustedes se dan cuenta, las fibras elásticas están rodeando, prácticamente están circundando todas las estructuras que son las que realizan el intercambio gaseoso, ¿cierto? Estas fibras elásticas, está visto que dentro del acino, se encuentran dentro del acino, y lo que hacen es anclarse, es decir, vienen por aquí y se anclan en los bronquiolos terminales. Miren lo que les digo, se anclan, están sujetas. Es necesario entender este concepto porque realmente el tabaco lo que hace es destruir las fibras elásticas, destruir estas uniones. Saben ustedes por mecánica ventilatoria respiratoria que cuando uno toma aire los bronquios se abren y cuando uno bota el aire los bronquios se cierran. No se colapsan, se cierran, es decir, disminuye su luz. Eso es lo normal. Repito, cuando uno toma aire se abre más de lo que ya están abiertos. Y cuando uno bota el aire tienden a cerrarse. Eso es fisiología normal, ¿correcto? Si ese bronquio está enfermo, ese bronquio está obstruido, en el momento que yo boto el aire, se va a cerrar, ¿no es cierto? Pero lo que está obstruyendo va a impedir que el aire pueda salir. No sé si me entienden. ¿No es cierto? Repito, en condiciones normales se cierra. Pero si hay moco acá dentro, si hay crecimiento de las paredes con disminución más de la luz en el momento que el sujeto expira, entonces va a ser más dificultoso botar el aire. ¿Sí? Ahora sí. ¿No es cierto? Va a ser más dificultoso botar el aire. Veamos esto. Ingresa el aire, ingresa aquí los alveolos, se va a realizar la hematosis. ¿Y qué va a ocurrir? Se dilata esto un poco más, se dilata esto un poco más, ¿no? En el momento que expiro, se cierran los bronquios respiratorios, se cierran los bronquios terminales. Eso es lo que ocurre normalmente. ¿Qué va a ocurrir si es que existe un problema de enfermedad pulmonar obstructiva crónica? Su nombre lo dice, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Vamos a ver por qué. Por todos los problemas que tienen estas estructuras que estamos graficando acá. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir que el aire va a ingresar, se va a expandir, ¿no es cierto? Perfecto. ¿Qué pasó? El sujeto es fumador. Recuerden que acá este es el bronquio terminal, este es el bronquio respiratorio,
Todo esto es el acino que debe realizar la hematosis. ¿Ya? El tabaco, repito, va a destruir las fibras elásticas. Va a destruir las fibras elásticas que estaban acá adentro. No hay punto de anclaje aquí, en el bronquiolo terminal. No hay punto de anclaje. Entonces el sujeto toma aire, se expande, la estructura tubular se expande, ingresa el aire y en el momento que quiere botar el aire, repito que como no hay fibras elásticas que jalen, ¿no? Que permitan, digamos, traccionar, por decir, la puerta con un elástico, esto, en el momento que bote el aire, se va a cerrar más. ¿Sí? Se va a obstruir, por eso se llama obstructiva. ¿Qué pasó con el aire que ingresó? Tenía que botarlo. Realizó su hematosis, pero se ha quedado el aire atrapado. ¿Ya? Es una cantidad de aire que se va acumulando en forma progresiva dentro de los sacos alveolares. El sujeto prácticamente se ahoga dentro de su propio aire o con su propio aire. ¿Sí? Repito, porque normalmente esto por las fibras elásticas debe, ¿no?, hacer una especie de fuelle botando el aire, ingresando aire para que haga hematosis, ¿sí? Porque acá están pues también los capilares, ¿no es cierto? Como hemos visto acá, aquí va a ocurrir un efecto dañino, ¿no? Acá están los capilares. ¿Y qué pasa? Hay aire que ha ingresado, dejó su oxígeno, quedó el CO2, pero ¿qué pasa? No ha podido botar todo, se sigue acumulando el CO2. Se sigue acumulando el CO2. El aire que ingresa es muy poco, hay poco oxígeno. Ya saben que va a haber hipoxemia entonces y va a haber, ¿no? Va a haber hipercarbia, ¿no? Es decir, incremento del CO2. Repito, es un aire inútil. El sujeto se ahoga prácticamente con su propio aire, en otras palabras. Se ahoga con su propio aire porque no puede botarlo. Ese aire es inútil, ya no hace más intercambio gaseoso, ya no hace más, no deja más oxígeno. ¿Ya? Saben que el aire pues, está compuesto por nitrógeno mayormente, ¿no es cierto? Entonces una vez que deja el CO2, ¿qué queda? Los otros gases que están en el aire. Entonces, a esto se refiere la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Si ustedes ven acá tienen sus poros de goma, acá están sus tabiques, etcétera, de los alvéolos. Se pierde todo eso, pues, todo eso lo generó el tabaco. Destrucción de los tabiques. Lo que va a ocurrir es que se va a perder prácticamente, ¿no?, la individualidad de los alvéolos, llegándose a formar una estructura, ¿no?, como una bolsa grande llena de aire, pero repito, un aire que no es útil para la hematosis, ¿no?, formándose verdaderas bulas, verdaderas bolsas de aire en el interior del pulmón. ¿Ya? Entonces, en esto radica básicamente la patogenia de las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas. Las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas son el asma, por ejemplo, ¿no es cierto? Hay producción del asma. El mecanismo de producción del asma es diferente, ¿no? Es diferente de que se produce, en este caso, vamos a ver, cuando el tabaco es el que está comprometido. El enfisema pulmonar muy frecuente en el fumador crónico, ¿no?, que son los clásicos señores ya de edad que fuman constantemente, desde que amanece hasta que anochece están fumando, ¿no?, que tienen un tórax amplio, ancho, claro. ¿Por qué? Porque va quedando atrapado pues el aire, se va destruyendo los tabiques alveolares, ¿no?, y el aire no puede salir, se acumula y el organismo se adapta y van a ver el tórax que es diferente, un tórax entornel, un tórax más ancho, ¿no? Clásico de los fumadores, sujetos que están con dificultad respiratoria. Tienen un montón de aire en pulmones, pero están con dificultad respiratoria. La explicación es esa. Esa es la explicación. Ahora, todos los que fuman tienen problemas de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no. Solamente el tabaco es el causante de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no. Los sujetos que viven en la ciudad, donde es smog, no acá, pues acá hay una zona muy limpia, pero los que viven en Lima, por ejemplo, donde ustedes no ven el sol, no ven las nubes, no ven nada,
todo es humo oscuro, ciudades muy contaminadas como la India, pues donde prácticamente el día así soleado no se ve, ¿no? Se ve medio enrarecido el ambiente por la cantidad de humo. Esos son, digamos así, factores condicionantes. El tabaco, el cocinar con leña dentro de las casas, ¿no? Ustedes han visto que acá en las zonas alejadas de la ciudad existen casas que no tienen ventanas y cocinan ahí. Y ahí duermen acostaditos, están durmiendo todos, etcétera, etcétera. Ellos se llevan eso. Hay que tener susceptibilidad genética, sí. Susceptibilidad genética. ¿Por qué si ustedes fumaran no van a hacer EPOC, por ejemplo? ¿Por qué? Porque genéticamente tienen lo que se llama la alfa-1 antitripsina. La alfa-1 antitripsina, que es una enzima que impide la destrucción de estas fibras elásticas. Ya es una antiproteasa. ¿Ya? Entonces, todo está en perfecto equilibrio en el organismo, efectivamente. Entonces, tiene que haber una susceptibilidad genética. En un sujeto que fume, recuerdan cuando hablábamos de enfermedades autoinmunes, ¿no? También había todos estos factores. Un sujeto que fume y que tenga susceptibilidad genética o que carezca de esta enzima genéticamente, va a ser un problema de enfisema, ¿no? Aquí en la vía respiratoria se va a originar una serie de partículas irritantes del tabaco que van a generar una respuesta inflamatoria, ¿no? Lo que ocurre clásicamente, donde participan los macrófagos, los neutrófilos y los linfocitos TCD8. ¿Qué van a hacer ellos? Van a liberar gran cantidad de proteasas y de oxidantes. Proteasa, todo lo que sea asa es destructivo, ¿no es cierto? Es enzima, ¿sí? Que son generalmente enzimas destructoras de proteínas. Todo lo que tenga proteínas lo destruye. Las fibras elásticas son proteínas, ¿no es cierto? El sujeto que fuma tiene mayor cantidad de estas proteasas. Sus neutrófilos que tienen incrementado el paciente fumador tienen mayor cantidad de proteasas. Entonces, estas proteasas que van a originar destrucción del parénquima pulmonar. Destrucción del parénquima pulmonar. Y saben ustedes que cuando hay un proceso inflamatorio agudo, inmediatamente hay una respuesta de reparación tisular, ¿no? ¿De qué consiste la respuesta de inflamación tisular? Acá hay un problema de reparación. Básicamente lo que se llama en patología el remodelamiento pulmonar, caracterizado por, si este es el corte del bronquio, está caracterizado por fibrosis, está caracterizado por hipertrofia de las glándulas mucosas, aumento de las células caliciformes que se encuentran en la mucosa. Todo esto va a generar aumento de las glándulas caliciformes, aumento del moco. Si hay hipertrofia de las glándulas mucosas, va a haber aumento del moco, ¿no? Sabemos que un bronquio tiene un diámetro determinado. Esto se va disminuyendo. Y como ya hemos visto allá, hay bronquiolos, ¿no? Los bronquiolos tienen 1 milímetro de diámetro. 1 milímetro de diámetro. ¿Se imaginan ustedes al milímetro de diámetro? Pónganle adentro un poco de moco para que vean que no va a dejar, ¿no? Pasar adecuadamente el flujo. Entonces, estos son los fenómenos que ocurren cuando el sujeto fuma. Y todo esto es lo que configura el EPOC. ¿Ya? Todo esto es lo que configura la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, de los cuales tenemos el asma, repito, el enfisema, la bronquitis crónica. Esas variantes pequeñas están fundadas principalmente en el conocimiento de la anatomía y de la fisiología de lo que acabamos de describir. Hay otras causas más dentro del gran grupo de enfermedades de aparato respiratorio que son las enfermedades restrictivas, que la van a revisar ya en extenso cuando lleven clínica en inmunología. Bien. Vamos a pasar lista mientras baje esa cosa.